Un saludo a todos los suscriptores y miembros de este canal. Soy Néstor Díaz. En esta ocasión vamos a tratar el tema del legado filosófico detrás de la Reforma. En mi país, República Dominicana, existe un dicho muy interesante que reza de que todos tenemos el negro detrás de la oreja. Pues bien, voy a permitirme tomar este dicho y lo aplicaré al tema que nos ocupa, puesto que verdaderamente detrás de cada uno de los reformadores del siglo XVI había un filósofo detrás de su oreja. Y por supuesto que los antecedentes filosóficos de la Reforma pueden rastrearse directamente al siglo XIII, cuando se habla del desarrollo de la prerreforma como tal, aunque hay ciertas indicaciones de que hubo un interés marcado en desarrollar un movimiento reformado a partir del Renacimiento carolingio, siglos antes de esa fecha determinada. Sin embargo, en el siglo XIII hubo un resurgir del elemento filosófico, especialmente hacer una crítica del escolasticismo aristotélico y preferir en este caso un regreso al agustinianismo idealista. Al mismo tiempo, dentro de las universidades se desarrolló el famoso debate entre nominalistas y realistas, que tiene un particular referente de alta importancia porque tanto unos como otros desarrollaron sendos redescubrimientos en torno a lo que después se sistematizaría como los 5 principios o las 5 solas de la Reforma. Por ejemplo, entre los exponentes del realismo nosotros encontramos a Raimundo Lulio, quien es uno de los primeros en destacar otra vez la necesidad de retomar aquello que Godescalco de Orbá y otros habían señalado siglos atrás respecto a la importancia de la gracia como doctrina cardinal del cristianismo. Asimismo, el principio de la sola escritura tiene antecedentes directos en el pensamiento filosófico y teológico de Roger Bacon, otro realista. De la misma forma, Duns Scoto rescata algunos principios que después se reconfigurarían en lo que se conoció como la Soli Deo Gloria o la quinta sola de la Reforma. Y por último, John Wycliffe, que era realista o tenía un entrenamiento o una inclinación hacia el realismo filosófico, entendía que las escrituras tenían una primacía vital a la hora de regular la vida de fe de las personas. En ese sentido, tanto los principios de la sola gratia, la Soli Deo Gloria y la sola escritura tienen un fuerte sabor del realismo filosófico. De la misma forma, en el nominalismo nosotros encontramos a Guillermo de Ockham, a quien Lutero consideró su maestro, hasta el punto tal que aprendió de memoria muchas de sus obras y llamaba a Ockham Magister Meum. Más aún, apeló a la teoría conciliarista de Ockham a la hora de entender de que un concilio tenía incluso mucho más autoridad que el sistema papal. Guillermo de Ockham también era un fiel adherente a la idea de que la escritura debía ser la norma de fe y conducta a la hora de medir el trabajo de los concilios. Y en ese sentido fue un precursor del pensamiento reformado. Asimismo, Pedro Daily fue un crítico, en este caso, del sistema papal, y fue uno de los responsables directos en aplicar la teoría conciliar para solucionar el gran cisma papal de Occidente. Gabriel Bell fue otro de los autores de cabecera de Lutero, y Gabriel Bell hablaba de que la revelación escritural era mucho más necesaria que, en este caso, los dogmas y los cánones dictados por un papa corrupto. Nicolás de Cusa es el último personaje nominalista y es importante porque en Nicolás de Cusa tenemos un ataque al sistema de indulgencias mucho más anterior que Lutero, y en ese sentido un nominalista como Nicolás de Cusa sirvió de inspiración o marcó el camino que después los reformadores como Lutero tomarían en la publicación de sus 95 tesis. Por lo tanto, la Reforma del siglo XVI tuvo una fuerte conexión con ese debate filosófico entre realistas y nominalistas que se dio siglos anteriores. Y por eso Lutero asumió los principios de Ockham, mientras que Zwinglio fue influenciado por el pensamiento de otro filósofo renacentista llamado Pico de la Mirandola. Asimismo, Calvino entendía que había que unir la teología y la filosofía, y eso lo indica en las instituciones 1.1. Y por último, Karlstadt, que fue otro de los reformadores olvidados y del ala radical, al igual que Thomas Münster, de tan mala memoria, ellos se inclinaron en cierto modo al idealismo. Posteriormente, la filosofía seguiría proveyendo un legado al pensamiento reformado posterior
Y en este sentido, el anglicanismo desarrollaría el pensamiento racionalista, o si lo quieren ver de otro modo, el racionalismo de Francis Bacon se desarrolló bajo la sombra del anglicanismo, mientras que el empirismo de John Locke y Berkeley se desarrolló a la luz del presbiterianismo, puesto que ambos pertenecían a una convicción puritana. Asimismo, en el luteranismo se desarrolló el pensamiento idealista de Leibniz, el pensamiento de Kant y por supuesto el de Hegel, que era pastor luterano, y por último el calvinismo daría origen al existencialismo de Søren Kierkegaard, que sin duda alguna se definía como calvinista. Aparte de esto, las escuelas teológicas que aparecieron en el siglo XX, lo que se llama la neoortodoxia, también tenían fuertes referentes filosóficos. Debo decir que la dialéctica de Karl Barth es una teología filosófica, o la teología existencializada de Paul Tillich, o la teología trascendental que encontramos en Karl Jaspers, con sus nociones de trascendencia, o también el trabajo presuposicionalista del señor Cornelius Van Til y de también Francis Schaeffer, y por último la ética del seguimiento de Bonhoeffer y la apologética clásica que desarrolló C.S. Lewis en sus últimos puntos. Serían corrientes directas que estaban ligadas de una manera u otra a sendos principios filosóficos. De ahí que, por cierto, la reforma protestante sin duda alguna estuvo marcadamente influenciada por el sistema de pensamiento filosófico, y este a su vez sería influenciado por el pensamiento teológico reformado. De modo que hay una especie de dialéctica, de diálogo, de conversación entre ambos, impactando en este caso el uno sobre el otro de una manera u otra en ambos sentidos.